Muy bien. Vamos a un tercer método. Integrales que contienen a funciones cuadráticas. Funciones como ax cuadrado más bx más c. Pero este trinomio va a estar en el denominador. Debo aclarar que A, B, C, P y Q pertenecen a los reales. Entonces, tenemos un primer caso. En realidad, el primero y el segundo van a ser resueltas de la misma manera. Cuando ustedes tengan una expresión cuadrática, ¿sí? En el denominador y no sea posible la factorización, en el primer caso, directamente se completa cuadrados. En el primero y en el segundo, simplemente deben completar cuadrados y aplicar fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente se completan cuadrados y aplicamos las fórmulas de integración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entre 1 y 2. Para los dos los voy a explicar. Para ambos casos se debe completar cuadrados. Se debe completar cuadrados. ¿Listo? Así. Completar cuadrados. ¿A qué me refiero con eso de completar cuadrados? Principalmente que no haya A, ¿sí? Factorizan A. Es decir, si yo tengo ax cuadrado, por decirles, el caso más simple sería este, sin coeficiente A. Vean todos ustedes un caso más simple. Si tienen x cuadrado más, lo voy a llamar b sub 1 x más c sub 1. Así lo voy a llamar, expresión cuadrática. Completamos cuadrados. ¿A qué me refiero con completar cuadrados? Va a ser x cuadrado más b sub 1 x más. A b sub 1 lo dividimos entre 2. B sub 1 entre 2, b sub 1 medios. Al cuadrado sería b sub 1 al cuadrado entre 4. Suman y restan. Suman y restan. Ahí está. Más c sub 1. Ahora, todo el trinomio representa pues el trinomio cuadrado perfecto. X más b sub 1 entre 2, todo elevado al cuadrado. Y asocian, suman los términos independientes. Ya hemos completado cuadrados, ya sea para el primero o segundo caso. El por qué escrito b sub 1, c sub 1 es factorizado a para que el coeficiente de x cuadrado simplemente sea 1. Por eso lo he llamado b sub 1, c sub 1. Es como decir acá que b sub 1 es el primer coeficiente b sobre a. C sub 1 es el primer coeficiente c sobre a. Simplemente aquello, por aclaración. Pero han completado cuadrados. Y una vez que han completado cuadrados, ¿saben? Ustedes van a ver si han obtenido suma o diferencia de cuadrados. Suma o diferencia de cuadrados. Ustedes verán que han obtenido. Entonces, acá recordamos las fórmulas para expresiones cuadráticas, pero como suma de cuadrados o diferencia de cuadrados en el denominador. Así recordarán que si abajo tenemos una suma de cuadrados, 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. ¿Quién me dice a qué equivale por fórmulas esa integral? Adelante. ¿A qué equivale la integral? 1 sobre A, arco tangente de Ah, X sobre A, más la constante. exacto. Sería 1 sobre a de arco tangente de x sobre a más una constante. Sí, entonces este resultado, este último de esta agrupación,
No sabemos si va a ser suma o diferencia de cuadrados, no la sabemos. Pero en el caso de que sea suma de cuadrados, va a ser 1 sobre A por arco tangente de X sobre A. Sí, jóvenes, muy bien. Pero, ¿qué pasa si C sub 1 es menor? Me va a dar una diferencia de cuadrados. En el caso que me dé una diferencia de cuadrados, también hay fórmula. X cuadrado menos A cuadrado diferencial de X. ¿Sí? ¿Qué pasa si este resultado es diferencia de cuadrados? En ese caso viene a ser con logaritmos. ¿A qué es igual? Vamos, 1 sobre 1 1 sobre sobre 2. 2A. la dama, por favor, daremos opción. Tú ya me has dado ahora, sí, la dama que nos dé la respuesta. Logaritmo neperiano ¿De qué? de valor absoluto de x menos a Ya, sigue. sobre x más a Muy bien. Ahí está. más una constante. Ya está. Pero, ¿qué pasa si estaba con radical? Ahí cambió todo. ¿Sí? Porque no solamente les he dicho, está solo ahí la expresión cuadrática, puede estar en el interior de un radical. Y para ambos casos, solo completan cuadrados. Entonces, tenemos que recordar a qué es igual la integral. Ahora la integral de 1 sobre la raíz cuadrada. ¿Qué pasa si es raíz cuadrada? Les decía. Y está en este orden. Es x al cuadrado más o menos a cuadrado. Miren, ahí es diferente. ¿Sí? ¿Qué pasa si es x más menos a cuadrado? Pero estaríamos hablando del segundo caso, porque está dentro de un radical. También tienen tablas. ¿Y la tabla qué nos dice? Logaritmo Logaritmo natural. neperiano de en X valor absoluto de x más, más la raíz de x al cuadrado más menos a al cuadrado. exactamente. En ese caso es directamente el logaritmo natural, ¿correcto? Directamente. Pero hay un caso más que nos estaríamos olvidando. Puede ser que acá esté con signo negativo. Al completar cuadrados, x más la constante al cuadrado tenga signo negativo. Es probable. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese caso? Adelante. ¿Qué pasa si ahí es raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado? A eso me refiero. Que al completar cuadrados, x cuadrado haya tenido signo negativo. Entonces ahí van a obtener una diferencia de cuadrados. Constante cuadrado menos x cuadrado. Directamente es arco seno de arco X sobre A. X sobre A más constante. x sobre a más una constante. Listo. Así me van a resolver. En esos casos 1 y 2 completan cuadrados y una vez que hayan completado cuadrados, repito, puede ser suma de cuadrados, diferencia de cuadrados o al revés, constante menos variable al cuadrado. Ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo resolvemos en el caso de que tengamos un binomio lineal, ojo, lineal? Abajo es cuadrática, arriba va a ser lineal, abajo de segundo grado, abajo de segundo grado, arriba lineal, y en otro caso, dentro de un radical, pero la estructura no ha cambiado. Arriba, el numerador, hay un binomio lineal. ¿Cómo resolvemos ese tipo de integrales? ¿Sí? Cuando en el numerador haya binomio, que no sea solo constante. ¿Cómo resolvemos? ¿Sí? Los explico ahora. ¿Cómo van a resolver? Primero, cambio de variable. Cambio de variable. ¿Y cuál es el cambio de variable? Observen ahora sí. Nuevamente vamos a la explicación. A toda la expresión cuadrática. Toda la expresión cuadrática es el cambio de variable. Es decir, ax cuadrado, ¿ya? Más b por x más c va a ser igual, pónganle a w. Ahí está.
realizamos cambio de variable. Para el tercer caso y cuarto caso, cambio de variable. Y sabemos que después de un cambio de variable tenemos que diferenciar. Entonces, al diferenciar, esto va a ser 2ax más b, la derivada de c0, todo por diferencial de x igual diferencial de w. Ya está. Han hecho el cambio de variable. Ya está. Segundo, esto es lo primero, ¿no? Vamos al segundo paso. ¿Qué hacen en segundo lugar? Tienen que transformar el numerador al resultado del diferencial. Operamos el numerador para obtener el coeficiente del diferencial de x. En otras palabras, lo que les decía, transformar px más q a 2ax más b. Eso es lo que tienen que hacer. Transformar, lograr que px más q sea 2ax más b. Así. Tendrán que factorizar, multiplicar, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Pero la idea es que px más q se convierta en 2ax más b. Ese es el paso 2. Lo vamos a explicar acá. ¿Ya? Lo explicamos acá. A ver. Entonces, la integral voy a copiar acá. La integral px más q entre a x al cuadrado más px más c diferencial de x. Muy bien. Para ambos casos ya para el tercero y cuarto. Voy a explicar para el que está sin radical. Como px más q se debe convertir en a 2ax más b, factorizaríamos p. Entonces, al factorizar p, tendría x más q sobre p. ¿Listo? En el denominador está la expresión cuadrática. Ahí está. ¿Ya? Ahora, como x está multiplicado por 2a, numerador y denominador multiplican por 2a. Es decir, primero p integral. Multiplican por 2a. En el numerador estaría 2 veces ax más 2 veces a q sobre p dividido. Y como están multiplicando por 2a, dividen entre 2a. Entonces directamente p sobre 2 veces a. Multiplican y dividen entre 2a. Abajo sigue siendo ax cuadrado más bx más c. Pero es 2ax más b. Entonces finalmente lo que hacemos es sumar b y restar b en el numerador. ¿Sí? Todo por diferencial de x. Y así están logrando lo que queríamos. Lo que era px más q, ahora va a ser 2ax más b. Hasta ahí el paso 2. De lo más bien lo van a separar ahora. Los separan. Seguimos, los separaremos para explicar el paso 2, ¿ya? Los separan en dos integrales. La integral que estaban buscando, esta integral, px más q entre ax cuadrado más bx más c por diferencial de x se convierte. P sobre 2 veces a de la integral de 2ax más b entre ax cuadrado más bx más c diferencial de x. Los separan en dos integrales. Me quedan estos dos coeficientes. Voy a escribirlo aquí como más. Otra vez p sobre 2 veces a de la integral. Quedó arriba
2AQ sobre P menos B entre A X cuadrado más BX más C, todo por diferencial X. Los separan en dos integrales. Y finalmente, en el paso 3, integrarán la integral 1 y luego la integral 2. ¿Ya está? Tercero, paso 3. La integral 1 los resuelven con el cambio de variable. ¿Bien? A toda la expresión cuadrática se lo ha llamado W. Y su diferencial precisamente es 2AX más B diferencial de X. Entonces, I1 con el cambio de variable inicial. Y aquí está el cambio de variable. La integral 2. ¿Quién me lo dice la integral 2 por participación adelante? ¿Cómo resolveríamos la integral 2? Porque arriba ya es constante. La integral 2, ¿cómo vamos a resolverla? Como el primer caso, Inge. Como el primer caso. Exactamente. Van a completar cuadrados. Entonces, integral 2, completar cuadrados. Completar cuadrados. Ese es el método. Ese es el método. Pero cabe recalcar, jóvenes, como alguien me decía ayer en la clase, ¿qué recomienda usted? Me decían, ¿no es cierto? Y lo primero que hemos hablado al empezar a resolver, a calcular integrales, busquen siempre un cambio de variable. Busquen. Por más que sea expresión cuadrática, hay ejercicios que con un solo cambio de variable nos va a dar el numerador con su diferencial. La idea de resolver integrales está en identificar el cambio de variable. Está en ver si hay operación algebraica, operación previa o realizar artificios. No la hay, vamos a los métodos. No la hay, cambio de variable, entonces utilizamos cualquiera de estos casos. Recuerden, para finalizar, en el primero y segundo solo es completar cuadrados y van a utilizar cualquiera de las 4 fórmulas de integración. En el tercer y cuarto caso, cuando hay binomio en el numerador, lo primero que hacen es cambio de variable. Lo segundo, transformar Px más Q al diferencial. Y tercero, separarlo en dos integrales, de tal manera que la primera lo van a resolver con el cambio de variable que han hecho al inicio. Y la segunda, completar cuadrados porque es el primero o segundo caso. ¿Listo?